Este es un podcast del Radar del Sol, periodismo regional. ¿Por qué no hemos podido terminar la guerra? ¿Qué pasa? Que no logramos poner fin a este conflicto armado. Y a pesar de esos esfuerzos, el conflicto se reedita, se recicla, vuelve y aparece. Hola, mi nombre es Felipe Andrés Criollo y les doy la bienvenida a este podcast que presenta algunos apartes de la socialización que la Comisión de la Verdad hizo en San Juan de Pasto, Nariño, Colombia, en la que participaron diferentes actores, víctimas, victimarios, representantes del poder político, líderes académicos y estudiantiles. Sin embargo, el gran ausente fueron los representantes de las fuerzas militares. Esta ausencia puede ser por los impresionantes y vergonzosos hallazgos que la Comisión de la Verdad encontró en su tarea de indagación por todo el territorio nacional y donde la población civil tuvo una gran afectación por los actores armados. Esta producción pretende ser una motivación para la lectura y conocimiento de los informes de la Comisión de la Verdad que están disponibles para todos en la página web comisiondelaverdad.co. La voz femenina que escuchaban al inicio es de Alejandra Miller, comisionada nacional, quien presentó 10 hallazgos del trabajo de la Comisión de la Verdad en Colombia y que esperamos sean motivos suficientes para profundizar en el estudio del informe, cuyas recomendaciones el presidente Gustavo Petro, recordemos que en su acto de posesión dijo que cumpliría a rajatabla. Esa fue la expresión que utilizó. Escuche a continuación y con mucha atención estos hallazgos que compartió Alejandra Miller. Esta debe ser la historia que no me enseñaron, la que no pedí, la que traigo en la mano. Los dos primeros hallazgos tienen que ver con el dolor de esta Colombia herida. Y así lo llamamos, la Colombia herida. Y la gran victimización que hay en el país por las violaciones a los derechos humanos producto de esta guerra extensa y prolongada. Algunos datos que tenemos en la comisión, que sacamos en la comisión y que son de una magnitud realmente aterradora. La comisión pudo constatar, como decía hace un rato, que 450,000 personas perdieron la vida en este conflicto armado. Pero lo más aterrador es que 8 de cada 10 de esas personas eran civiles. Y si sumamos las personas desaparecidas, nos da que 9 de cada 10 eran civiles. Es decir, esta es una guerra que apuntó sus fusiles contra la sociedad civil, contra la gente. Y eso nos tiene que llamar poderosamente la atención porque tiene que ver también con estos factores de persistencia. 50,000 personas, identificamos, fueron víctimas del secuestro. 16,000 niños, niñas y jóvenes fueron víctimas de reclutamiento. Y creemos que ahí hay todavía un enorme subregistro, que esta cifra pudo llegar a casi los 30,000 niños y niñas que fueron reclutados y utilizados en la guerra. 32,000 mujeres, y también creemos que hay un subregistro, fueron víctimas de violencias sexuales. Y hay un enorme subregistro porque sabemos que por el tipo de crimen, pues las mujeres no denuncian y hay un enorme subregistro también entonces en este tipo de violación. Este es un país que tiene 121,000 desaparecidos y desaparecidas producto del conflicto armado. Esto es mucho más que los desaparecidos de todas las dictaduras del Cono Sur en la década del 50 al 80. 1 millón de personas que tuvieron que salir al exilio para resguardar sus vidas, 8 millones casi de personas desplazadas y más de 4,000 masacres que se cometieron, para mencionar solamente algunos datos
de lo que significa la dimensión de esta guerra de más de 60 años. Así que los dos primeros hallazgos que hemos llamado la Colombia herida y las graves violaciones a los derechos humanos, pues están relacionadas precisamente con estos hallazgos del dolor, de la victimización, de la magnitud de la guerra, para que nos hagamos una idea de lo que significó para la sociedad civil, que fueron las víctimas principales, este conflicto armado. Tenemos un hallazgo alrededor de la democracia. Nosotros nos preguntábamos insistentemente cómo era posible que tuviéramos un país en donde convivía una guerra con la magnitud de victimización que les acabo de mencionar, con un régimen democrático, y eso cómo podía convivir y coexistir. Y bueno, parte de ese volumen de la narrativa histórica precisamente narra cómo esta fue una democracia que se fue abriendo paso a tiros. Una democracia con enormes precariedades, pero también una democracia que tuvo momentos muy importantes de apertura. Y aquí narramos entonces cómo se dieron esas aperturas democráticas precisamente a partir de los procesos de paz. Lo que más ha empujado la democracia colombiana hacia adelante, hacia las aperturas, han sido los procesos de paz. Y lo que más ha cerrado la democracia ha sido la guerra. Los 90 es el claro ejemplo, los procesos de paz de los 90, la constituyente de 1991 fue una dimensión de una apertura democrática importantísima. Y la respuesta a los 10 años siguientes fue una exacerbación de la guerra y del conflicto que generó la mayor victimización del conflicto armado colombiano. Está entre el periodo de 1995 al 2005. En ese periodo se produjeron el 75% de las víctimas del conflicto armado en este país. Y entonces ahí lo que mostramos es cómo la democracia ha tenido momentos importantísimos de lucidez y de apertura, producto precisamente de la búsqueda de la paz, y cómo precisamente la guerra y la respuesta muchas veces a esa apertura democrática ha sido la violencia, ¿sí? La contrarreforma violenta a esos procesos de apertura democrática que ha exacerbado el conflicto armado. Entonces, digamos, la comisión muy claramente expresa cómo esta guerra fue una guerra por el poder político. Ese es la nuez del conflicto armado. Claro, detrás de eso empiezan a imbricarse muchos intereses, intereses económicos, por supuesto, intereses de todo tipo, pero el origen, y creemos que hasta el 2016, la firma del acuerdo de paz, esta es una guerra cuyo eje gira alrededor del poder político, y creemos que esa caracterización es muy importante. Claro que es una guerra que se fue degradando, claro que es una guerra que después de los 90 dio un quiebre en términos de la cantidad de víctimas, la degradación misma del conflicto, pero siguió estando en el centro esa lucha por ese poder político, y creemos que en el 2016, después del acuerdo de paz y lo que estamos viviendo hoy, que es una forma de cómo se recicla, ¿cierto?, en algunos territorios, sobre todo este conflicto armado. La Cruz Roja Internacional está hablando de que en Colombia hay en este momento 7 conflictos armados, pero todavía están localizados, etcétera. Pues siguen teniendo una mezcla, y es un conflicto muy híbrido el que vemos hoy, entre criminalidad y política. Pero esa ecuación criminalidad y política ha estado muy desde el origen también del conflicto armado colombiano. La impresionante y bárbara cantidad de víctimas y la relación criminalidad y política como fuente de la violencia en el país fue este primer hallazgo expuesto. El siguiente se pregunta por quiénes han estado detrás del conflicto
y que no se han evidenciado ni denunciado por las autoridades pertinentes. Así continúa Alejandra Miller esta socialización de los hallazgos de la Comisión de la Verdad en la socialización realizada en Pasto. Escuchemos. Soy el campesinado y vengo saliendo de mi poblado. Allí madruga la furia cuando es invierno y cuando es verano. Yo soy el campesinado y vengo atando pa' la llanura. Ya yo no siembro las papas, ni los suyucos, ni las verduras. Voy para la ciudad. Tenemos unos hallazgos alrededor de los paramilitares y las guerrillas. Dedicamos unos apartados importantes en los hallazgos a mostrar, cuáles eran los orígenes, los modus operandi, los hechos más importantes, la racionalidad detrás de estos actores armados. Pero uno de los hallazgos más importantes tal vez de la comisión es mostrar cómo el problema del conflicto armado en Colombia no está asociado exclusivamente a unos aparatos armados, sino que detrás de esos aparatos armados hay un profundo entramado, lo que nosotros llamamos un entramado político, un entramado económico, un entramado de intereses que han sostenido la guerra y han sostenido a los aparatos armados. Si esto fuese un problema de aparatos armados, con los procesos de paz que condujeron a los desarmes, hubiéramos resuelto el problema. Pero no. La guerra se reedita, se recicla, reaparece, se repite, ¿sí? Y se repite porque lo que no se toca son los entramados que hay detrás. Y son entramados donde el poder político, desde lo local hasta lo nacional, ha tenido una incidencia muy fuerte, muy fuerte. La parapolítica, ¿cierto? Es uno de los ejemplos más claros de esa incidencia del poder político, pero no solo. Lo hemos visto con todos los grupos armados y en ese sentido, pues digamos que es muy claro cómo hay esos entramados que además no solamente se ligan a lo político, sino también con mucha fuerza a lo económico. Entonces esos intereses económicos con muchísimos actores que no necesariamente eran los que tenían las armas, pero que estaban allí o financiando o agenciando o promoviendo, ¿cierto?, el conflicto desde distintos lugares. Así que ahí hay una responsabilidad enorme que nunca se ha tocado, porque la responsabilidad siempre la ponemos en los armados. Y claro, que ahí hay una responsabilidad indiscutible, está dicha, la conocemos. Pero la responsabilidad de los que no estaban en armas, pero que tenían todos estos intereses y estaban en el juego también de la guerra y del conflicto, es muy alta en este país y es parte de lo que tenemos que identificar y desmontar para abordar precisamente esa paz duradera. Otro de los hallazgos que expone Alejandra Miller de la Comisión para la Verdad es la gran cantidad de recursos invertidos en seguridad, más que cualquier otro país en América Latina, mientras los colombianos siguen muriendo. Hacemos una reflexión sobre el modelo de seguridad también. Ustedes habrán escuchado al padre Francisco de Rú hablar permanentemente que necesitamos pasar de un modelo de seguridad y de unas fuerzas armadas que han estado en modo guerra a un modelo de seguridad para la paz, un modelo de seguridad para la vida, a un modelo de seguridad que tenga en el centro al ser humano. Y en ese sentido, pues lo primero que decimos es que no es posible que tengamos un modelo de seguridad para la protección solamente de la riqueza y no de las personas. La pregunta que nosotros le hicimos insistentemente en la Comisión de la Verdad es ¿cómo es posible que Colombia haya llegado a tener en algún momento, entre el 2003 y el 2005, casi 6.3% del Producto Interno Bruto dedicado a gastos de defensa?
Hoy, que ha bajado, seguimos siendo el país en América Latina, el segundo país con más inversión en gastos de defensa, de seguridad y defensa, después de los Estados Unidos. Y la pregunta que nosotros les hacíamos es: ¿dónde estaba todo ese sistema de seguridad, todo ese aparato de seguridad cuando tuvimos 10 millones de víctimas? ¿A quién protegió ese aparato de seguridad cuando tuvimos en este conflicto 10 millones de víctimas? ¿Dónde estaba todo ese aparato de seguridad cuando se cometieron 4.000 masacres? Un poco más de 4.000 masacres. ¿Dónde estaba? Y bueno, son preguntas que nos llevan, por supuesto, a plantear, que es parte de las recomendaciones que les voy a contar más adelante, la necesidad de transformar muy de fondo este modelo de seguridad, las Fuerzas Armadas y una profunda reestructuración que conduzca precisamente a un modelo de seguridad que no tenga en el centro la protección de la riqueza, o que no tenga en el centro las reflexiones sobre el enemigo interno o la extensión del enemigo interno, ¿cierto? No solamente al que está armado, sino esa noción del enemigo que se extendió a muchos otros actores de la sociedad. Yo siempre digo, en estos escenarios, yo tomé varias entrevistas. Por ejemplo, recuerdo una de un coronel todavía activo del ejército que me decía que en la escuela militar, cuando les estaban haciendo todo su proceso de formación, les decían: es más peligroso el sindicalista que el guerrillero, porque el sindicalista es el que tiene contacto con las masas, es el que tiene la manera de trabajar con la gente, de oponerse, ¿cierto? Y fíjense que eso no está escrito en la doctrina, pues por supuesto que no, pero es parte de lo que todavía se enseña en las escuelas de formación y que es parte de lo que necesariamente tiene que transformarse en ese modelo de seguridad. Y bueno, ahorita les contaré un poco en las recomendaciones a qué nos referimos con esa necesidad de cambiar ese modelo de seguridad para la guerra a un modelo de seguridad para la vida y para la paz. La Comisión de la Verdad tuvo en el mandato, nos dijeron en el decreto: ustedes tienen que analizar qué es lo que pasa con el narcotráfico y el conflicto armado. Menuda tarea, porque eso es de una complejidad impresionante. Pero lo que encontramos básicamente, yo me refiero como a dos cosas. La primera es que la comisión pudo identificar que el narcotráfico, hoy lo podemos decir con todas las letras, se convirtió en un actor político del conflicto armado. Y eso suena muy duro, pero es muy real. No es solamente un actor externo que produce una plata por allá para financiar la guerra. No. Es decir, los vínculos del narcotráfico con la política y con la guerra son muy profundos, muy enraizados, muy difíciles de separar. Así que pensar en el narcotráfico como solamente un factor de persistencia por fuera de este conflicto, pues resulta imposible. Nosotros pudimos hacer un rastreo muy profundo de los vínculos, por ejemplo, de la política con el narcotráfico, y no es una cosa de ahorita, de la década de los 90, no. Esto viene desde los 70s. Empezamos a rastrear la financiación y la participación directa de actores del narcotráfico en la política y, por supuesto, en la economía, ¿no? Y cómo esas platas del narcotráfico se mueven en la política, en la economía legal, ¿sí? Y cómo entonces también se fue instalando un discurso que nosotros lo llamamos ahí el péndulo moral, en donde cada vez que se hablaba de narcotráfico se hablaba solamente de los campesinos cultivadores de coca,
como si eso fuera el tema del narcotráfico. En La Habana lo que se tocó fue esa arista solamente del problema del narcotráfico. Y ese es un pedacito. Y es un pedacito que además se criminalizó, ¿sí?, dejando precisamente todas estas grandes estructuras de lo que significó el narcotráfico, de lo que sigue significando el narcotráfico en la política, en la economía y en la sociedad colombiana. Espere en este podcast la segunda entrega de estos hallazgos de la Comisión de la Verdad, socializados en Pasto, y también sobre lo que se encontró en el departamento de Nariño. Los invitamos también a compartir este podcast producido por El Radar del Sol, periodismo regional, y creer en que la paz con la verdad es posible, porque hay futuro si hay verdad, y porque cumpliremos el acuerdo de paz, seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad. El Radar del Sol, periodismo regional. Haz parte de nuestra comunidad. Estás en nuestro radar. El Radar del Sol, su magazine de Nariño para el mundo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Síguenos en Facebook, Spotify, Spreaker, Deezer y demás plataformas de podcast. Visítanos en nuestra página web, elradardelsol.com.